Grande que es esa biblioteca. Qué biblioteca tan impresionante. Hay información en libros que nunca va a estar en internet, por lo menos no hasta ahora. Oigan, la verdad me da un poco de vértigo el estar tan alto como tan expuesto. ¿Quién diría que justo saliendo de esta gran biblioteca también habría una exposición de armamento militar? Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un día más por la hermosa y cálida Ciudad de México. Y hoy nos encontramos en la colonia Buenavista. Pero el que estemos aquí realmente no es una casualidad. Y es que hoy estamos a punto de ver una de las bibliotecas más impresionantes de la Ciudad de México. Pero no tan solo de la ciudad, del país en general. Realmente este es un sitio que yo tenía muchas ganas de visitar porque lo he visto en videos y se ve impresionante, es que dan ganas de venir y aprender. El nombre de Biblioteca Vasconcelos es en honor a José Vasconcelos, un filósofo y educador que promovió mucho la cultura mexicana. Miren lo grande que es esa biblioteca. ¡Qué biblioteca tan impresionante! Esta biblioteca se inauguró en 2006 y se calcula que aquí hay más de 600.000 libros. Eso es más conocimiento del que usted puede llegar a obtener en 10 vidas y muchísimas más. ¡Wow! Miren estos de aquí. La historia del siglo XX, la historia de la humanidad. Libros y libros y libros. Es impresionante. Miren esta vista tan impresionante. Y es que realmente uno se siente como una hormiga en este sitio. Y me gusta mucho que en serio por todos lados podemos ver mesas de trabajo con sus respectivas sillas. Hay muchísimas salas para conferencia. ¿Será que en algún momento este sitio sí se llena a llenar? Ojalá que sí, pero en serio es un sitio que si usted está aquí en la Ciudad de México no se puede perder porque mire, dígame en qué otro sitio se va a encontrar una biblioteca como esta. Y creo que hasta incluso tiene un balcón. De hecho, si prestamos atención, esa de ahí es la Torre Latinoamericana. Nunca en mi vida había estado en una biblioteca tan impresionante como esta. Visitar sitios como estos es algo que yo les recomiendo mucho. Qué bonito estar en un sitio como este. Qué lindo que todavía existan bibliotecas. Y es que siendo honestos, realmente hoy en día con el celular y con el internet a la mano, uno pensaría que toda la información está ahí. Pero realmente no. Y es que mucha información de la que tenemos hoy en día sigue estando en los libros. Hay información en libros que nunca va a estar en internet. Por lo menos no hasta ahora. Oigan, la verdad me da un poco de vértigo el estar tan alto como tan expuesto. En esta clase de computadoras es donde usted va a buscar lo que necesite y después va y lo consigue. Alrededor de toda la biblioteca podemos encontrar esta clase de cubículos que están por todos lados, que tienen literalmente todo lo que usted necesita para aprender. Miren, hasta luz trae. Usted puede llegar con sus libros, ponerse a leer, hacer la tarea. ¡Qué gran biblioteca! Lo que realmente llega a ser esta biblioteca tan conocida y tan famosa es su diseño tan particular. Y es que este diseño tan particular busca aprovechar la luz natural por medio de estas ventanas. Ya estamos en el 4.º piso y siento un poquito de vértigo porque estoy bien alto. Todavía nos faltan varios. Uno llegaría a pensar que una biblioteca realmente es muy aburrida y no tiene nada que ofrecer, pero realmente esta biblioteca es única. Y es que quiero que miren esos pasillos tan impresionantes. Uno realmente se siente como una nave espacial en otro mundo, yo no sé. Pero la sensación que da estar aquí es bien difícil de explicar.
curioso, ese es el esqueleto de una ballena gris, ahí colgado en medio de esta biblioteca tan enorme. Tan solo esa ballena cuenta con 11 metros, pero obviamente se ve chiquita en comparación a esto. Miren lo impresionante que es este sitio. ¿Usted se imagina venir a estudiar con esta niña? Esta biblioteca es un sitio muy único, muy especial, lleno de conocimiento, que si usted está en la Ciudad de México tiene sí o sí que ver. No dejemos morir estos grandes sitios. De hecho, dentro de la misma biblioteca hay un jardín muy grande para que usted venga, aprecie esta gran obra de ingeniería, pero también puedan ir con su libro y lo pueda leer tranquilo con la naturaleza. Dígame un sitio mejor que este para venir a aprender. Miren, los árboles están cargaditos. Pero vamos a buscar qué más podemos encontrar alrededor de toda esta zona. Buenavista. Bueno, ¿y qué tal les pareció esta gran biblioteca, la Biblioteca Vasconcelos? ¿Se imaginaban esta biblioteca así? La verdad es que es impresionante. De hecho, ahorita hay como una exposición de vehículos militares, miren, de la Guardia Nacional, del Ejército. Qué miedo, esos vehículos son muy grandes, imponentes. Miren cómo es. Impresionante, ¿no? ¿Ves? Está interesante, ¿no? ¿Quién diría que justo saliendo de esta gran biblioteca también habría una exposición de armamento militar? Para cerrar este video de una buena forma, porque no se nos puede olvidar que estamos en México, vamos a ir a buscar aquí algún puestico en la calle, algún puestico local y vamos a ver qué comemos. Y vamos a comernos aquí unos taquitos de chicharrón. Y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció la Biblioteca Vasconcelos. Un sitio increíble, la verdad. Yo lo había visto por redes sociales, pero no pensé que fuera así imponente. Me encantó realmente. Recuerden, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Entonces, si usted tiene la oportunidad de apoyarme, seguirme con un comentario, con un like o con tan solo ver el video hasta el final, ya me estaría apoyando muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted como a mí nos encantan. Nos vemos la otra semana, un sitio imperdible y chao, chao.